A ver, cuéntame, ¿qué era exactamente eso del sendero luminoso? ¿Cómo fue tu experiencia más que todo? O sea, ¿cómo fue que viviste eso? O lo que te contaron. Bueno, hijita, bueno, en ese tiempo, a lo que yo sepa, ¿no? De Sendero Luminoso fue un grupo terrorista que Sí. apareció en los años 80. Bueno, Ujú. en ese tiempo lo dirigía Abimael Guzmán, él era un profesor de Ayacucho, me acuerdo. Ellos decían que querían cambiar el país con una revolución, pero en realidad hicieron mucho daño a nuestro país. Atacaban, ellos me acuerdo que atacaban a los pueblos, asesinaban a personas inocentes, a los policías, a los maestros. Ellos querían tener miedo, querían meternos miedo para poderlos seguir a ellos, pues, a esa gente, a esa revolución que ellos habían hecho. Me imagino, qué horror, mamá, o sea, haber vivido eso, ¿no? Que la gente debió vivir ahí con miedo todo el tiempo. Claro. Sí, hijita, por ejemplo, ahí también pues mis padres a veces me contaban también que en ese tiempo hacían tener mucho miedo, dice. En esos años dice que hubo también muchos apagones. Dicen que ellos volaban las torres eléctricas y en cualquier momento, o sea, volaban y todo el pueblo, toda la ciudad se quedaba a veces sin luz. Imagínate estar sin luz en tu casa y de pronto que se va por horas, ¿no? Y dicen que escuchaban las explosiones a lo lejos, que nadie salía de su casa, porque por temor a que les pasara algo muy cerca, pues. Lo que era Sendero Luminoso. Cuando ya se hizo más fuerte en la parte sur, comenzó a escuchar acá en el año 83. En el 83, cuando tú ya vivías Ya acá en vivía acá en Chiclayo. Chiclayo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Chiclayo? Ya tenía ahí 14 años. ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía el Sendero Luminoso en esos tiempos aquí en Chiclayo, en Lambayeque? Claro, la parte de Lambayeque, el departamento de Lambayeque es en la provincia de Olmos, hacia la sierra, y escuchaba que esto lo mataban las autoridades, ¿no? Ya sean los alcaldes, gobernadores, inclusive hasta la policía, los mataban. Y así de esa manera fomentaban el pánico. Cuando ya se expandió hacia Chiclayo, región Lambayeque, sobre todo el terror o el pánico que había en la luz, que muchos lo ponían las torres en alta, le ponían dinamitas y los destruían. Y eso era lo que causaba pánico en las noches para la luz. Aquí en la ciudad, en toda la ciudad. En toda la ciudad. Y la industria también, porque no se podía trabajar. Aproximadamente 1984. Fue una época llena de violencia, que yo recuerde, no se podía trabajar tranquilo porque habían atentados ¿Contra quién? contra los negocios, autoridades, policías, ¿no? Las familias estábamos aterradas porque ya habían atentados con dinamitas, disparos, muertes, era terrible. Coche bombas también ponían autos dinamitados, hacían explosionar, no tenían en cuenta si habían menores de edad, adulto mayor. Era terrible, o sea, se había apoderado la violencia totalmente en ese tiempo, ¿no? Y tengo entendido que mandaban niños con bombas, los hacían explotar. Sí, los adiestraban, ¿no? Digamos, Ujú. a los niños desde pequeños, los llevaban a las familias para enseñarles el manejo de armas, ¿no? Dinamitas, no tenían en cuenta, como decir, que son menores inocentes. Ellos se apoderaban, mejor dicho así, se apoderaban de la familia, del poder que tenían ellos en esto, manipular a las familias y enseñarles a los niños desde pequeños a utilizar las armas. Ok. ¿Y cuántos años tenían más o menos?
tenía 18 años en ese tiempo. 18 años. 18 años, sí, así es. Ah, Sí, fue una época de mucha violencia, pobreza, ataques. Era terrible. ¿Cómo tú has vivido esa época del terrorismo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo me sentí? No solamente yo, nos hemos sentido todos los que hemos vivido esa época, una época del terrorismo que realmente hizo, porque era terror lo que se vivía en lugar de la vida diaria, común, como la que estamos viviendo hoy en día, que también está un poco trastornada por la delincuencia, pero en la época del terrorismo era cosa peor, la matanza era en mancha y un montón de gente, atentados por Pekín, atentados por allá, las cámaras o las antenas de la electricidad, las volaban y debían hacer cosas atroces, hijo, atroces. ¿Quién lo acompañó al campamento? ¿Qué suceso más te recuerda de esa época? ¿Cómo? ¿Qué suceso te recuerda de esa época? Bueno, casi ya no recuerdo mucho porque esas cosas que se recuerdan ya por no sentirse defraudado de la vida, porque la verdad que todo era desgracia, la gente vivía angustiada, preocupada, la gente vivía con el temor más que ahora de salir a la calle porque todos eran atentados, todos eran muertos. La verdad, la gente que no tenía nada, que te ven en la calle, la agarraba, la mataba y le decía que era terrorismo y se acabó la cosa. Así era la vida en la época del terrorismo. ¿Usted perteneció a la organización terrorista? En esa época, ¿con quién tú vivías? ¿Cómo? ¿Con quién vivías en esa época? Yo vivía con tu abuela, pues, igual, con mis hijos, que mi vida era normal, que se hace hasta ahora, pues, pero con el temor de que podría uno no regresar a la casa por el temor a que lo ataquen, lo maten, qué cosas, los mismos carros, las casas volaban, todo era un terrorismo significa terror, angustia, preocupación, y así que ojalá no volviera a suceder nunca más eso. Menos mal que ya se combatió una parte del terrorismo, pero lo que se está viendo ahora casi es similar, pero en menos cantidad, porque en esa época sí eran desgracias totales, desgracias totales.